Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright, periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Con la conducción de Jorge Figueroa, Ignacio Ortiz y Rocío Bravo. Copyright, una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país en las voces de sus protagonistas. Auspicia este programa. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos la energía que nace de nuestro suelo. Somos parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Porque somos gente, somos industria, somos trabajo, somos cultura, somos familia y somos futuro. Somos Soldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Auspicia Grupo Albanesi, energía a su alcance. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. ¿Cómo va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Copyright, este programa en donde vas a encontrar durante la próxima hora aquí en Radio LED toda la información de las empresas y del mundo de los negocios. Mi nombre es Jorge Figueroa y junto con Rocío Bravo te vamos a estar acompañando hasta las 21. Hoy sin Ignacio Ortiz, que nos dejó preparada una columna, al igual que Leila Ghanem, en el caso de Ignacio Ortiz vinculada con temas energéticos, en el caso de Leila Ghanem relacionada con el tema de real estate, como siempre, y de los desarrollos inmobiliarios. Pero bueno, sin mucha información en el día de hoy, así que arrancamos el programa. Saludo a mi compañera Rocío Bravo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. ¿Qué tenemos para hoy, Rom? Bueno, como decías, hoy va a estar movido, a pesar de que no esté Nacho. Para no extrañarnos, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con transición energética, pero en este caso para hablar un poco de inversiones, de qué está pasando en el país, si están viniendo o no inversiones para lograr finalmente esa transición energética. Vamos a estar hablando con un experto en el tema y también un poco a pocos días de una de las fechas más importantes que tiene que ver con el comercio electrónico. Hablo del Cyber Monday. Vamos a estar hablando con una persona que también nos va a poder dar un panorama de la industria del comercio electrónico y cómo las empresas se están preparando para esta fecha tan importante para las ventas, ¿no? Muy bien, bueno, arrancamos como siempre con un pequeño panorama de las principales noticias económicas y políticas que dan marco a la actividad de las empresas. Bueno, obviamente arrancamos hablando del domingo, que son las elecciones de medio término. El recuento finalmente va a ser distrito por distrito. La Cámara Nacional Electoral desestimó la intención del gobierno de nacionalizar las elecciones, y esto tal vez era para mostrarle a los Estados Unidos un resultado favorable, sobre todo porque Trump condicionó, se acuerdan ustedes, en la Casa Blanca, la continuidad del apoyo al resultado electoral de las elecciones de medio término. Un Trump que diagnosticó esta semana que la Argentina está luchando por su vida y que se está muriendo. Y como una suerte de respirador, Estados Unidos y Argentina firmaron un swap por $20.000 millones y se está trabajando con un grupo de bancos privados para una asistencia de otros $20.000 millones.
Mientras tanto, el Tesoro de los Estados Unidos siguió interviniendo en el mercado cambiario. Ayer habría vendido unos 500 millones de dólares y hoy el ministro de Economía, Caputo, dijo que no habrá cambios en el esquema cambiario, no habrá modificaciones en el esquema cambiario, para no ser redundantes, después de las elecciones. El Banco Central, por su parte, informó que los depósitos privados en dólares superan los 35.000 millones de dólares, los depósitos privados, no la plata que está bajo el colchón. También Estados Unidos anunció que va a comprar carne argentina, va a pasar de 20.000 a 80.000 toneladas. Dijeron en un momento que iban a comprar poca carne por el riesgo de aftosa, y sin embargo, bueno, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, les recordó que hace más de 20 años que la Argentina es libre de aftosa, precisamente 24 años es así. Mientras tanto, China, que parecería ser uno de los objetivos de Estados Unidos de, sacarla de la región, China pasó a ser el principal socio comercial de la Argentina, desplazando a Brasil en al segundo puesto. Por su parte, Milei confirmó que va a haber cambios en el gabinete después de las elecciones, pero Huerten y Cuño Libarona se le adelantaron y finalmente decidieron anunciar sus renuncias antes del lunes. Pablo Kirno va a reemplazar, que actualmente es el secretario de Finanzas, va a reemplazar a Huerten en la Cancillería, y antes de dejar su cargo, Kirno anunció que la Argentina negocia la recompra de bonos soberanos en moneda extranjera. Esperan una recompra de 16.300 millones de dólares en bonos con la participación estelar del JP Morgan. Y esto sería para aumentar inversiones en educación, deuda por educación se llama, o así la denominan. En ese sentido, y tras promulgar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, el gobierno volvió a remitir al Parlamento estas iniciativas para que le diga de dónde saca la plata para financiarlo. Bueno, algo que ya había hecho con la emergencia por discapacidad, pero en este punto, en la emergencia por discapacidad, por orden judicial, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, restableció las pensiones por discapacidad suspendidas en los últimos tiempos. Y en lo que tiene que ver al financiamiento universitario, la UBA anunció que va a recurrir a la justicia para que el gobierno cumpla con el financiamiento universitario establecido por ley. En lo que hace a la campaña, después del tema Esper, después del tema de Lorena Villaverde en Río Negro, ahora la denuncia sobre financiamiento de narcotráfico recayó sobre Patricia Bullrich. Recalde dijo que Patricia Bullrich recibió aportes de Lácteos Vidal, una empresa de Alejandra Bada Vázquez, que se la vincula con Fred Machado, y que pese a que lo negaron, la Cámara Nacional Electoral informó que el 18 de julio del 2023 Lácteos Vidal aportó 400.000 pesos a la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Y ya que hablamos de Fred Machado, que está todavía a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, dijo este personaje que si habla se cae el país, y lo dejó así en misterio. Bueno, en esa causa, o vinculada a esa causa, ordenaron allanamientos a estudios contables vinculados con Esper, el ex candidato de La Libertad Avanza. Y en lo que tiene que ver con lo judicial, en la causa Libra, la Comisión de Diputados quiere que el presidente Milei dé explicaciones y que lo citaría eventualmente, según se señaló, mientras que uno de los querellantes en la causa judicial, el especialista en criptomonedas Martín Romeo, pidió al juez Martínez de Giorgi la detención de Mauricio Novelli y de Manuel Terrones Godoy tras corroborar nexos con Hayden Davis. En lo económico, se conoció esta semana el estimador mensual de la actividad económica del mes de agosto. La economía creció 2,4% respecto del año pasado, del mismo mes del año pasado, y viene acumulando una suba del 5,2%. También se conoció la balanza comercial del mes de septiembre, en este caso, superavitaria en 921 millones de dólares, producto de la diferencia de los 8.128 millones de dólares que se exportaron, con una suba de casi el 17%, y los 7.207 millones que se importaron. Acá hubo una suba de las importaciones de casi el 21%. En lo que va del año, el superávit
de la balanza comercial arroja más de 6.000 millones de dólares, 6.030 para ser precisos. Hoy se conoció la actividad de los supermercados en el mes de agosto, tuvieron una suba del 0,3%, acumulan crecimiento del 3,1%. Los que no repuntan, son los centros mayoristas. En agosto tuvieron una caída del 8,4% y acumulan en lo que va del año un retroceso del 6,7%. Los shopping también tuvieron baja, 1,9% en agosto, pero en lo que va del año crecen 7,5%. Las ventas mayoristas, hablábamos recién, en el primer semestre, según la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, la CADAM, tuvo un retroceso del 5,4%. Otro dato que tiene que ver con el consumo y las ventas lo aportó CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que dijo que las ventas en el Día de la Madre cayeron 3,5% y que el ticket promedio superó apenas los 37.000 pesos. En lo industrial, la actividad metalúrgica en septiembre, según ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicas, cayó 5,2%, sin embargo acumula una suba del 0,7%, pero el dato más preocupante es que la utilización de la capacidad instalada es del 44,5% o fue del 44,5%. Y finalmente les comento que la producción industrial en septiembre, según FIEL, cayó 4,5%. Bueno, las principales novedades en el mundo político y económico que, como decimos siempre, dan marco a la actividad de las empresas. Después de la tanda, sí nos vamos a meter en las notas que nos comentaba Rocío Bravo al comienzo del programa. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y los portales. Copyright, periodismo de anticipación hecho por especialistas. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Cuit 30 63 94 53 73 8. ¿Reconoce mi voz? Soy yo, la Chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La Chiqui, la Shell, la de todos. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hay momentos en los que te das cuenta de que lo más importante es la tranquilidad. Por eso Toyota ahora extiende la garantía de tu vehículo hasta 10 años. Toyota 10. Disfruta, nosotros nos encargamos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables a la garantía oficial limitada, consulten www.toyota.com.ar/mi-del-medio Toyota/garantía. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Continuamos en Copyright hasta las 21 con toda la información del mundo de los negocios y de las empresas. Sol Montero está en la producción, Nicolás Cabrera en los controles. Y Rocío Bravo, habíamos presentado la posibilidad de hablar sobre transición energética y movilidad eléctrica. Así es, Jorge, nos vamos a meter un poquito en esta temática que obviamente venimos hablando hace bastante, pero en este caso para hablar un poco de inversiones. Y estamos en línea en este momento con Guido Friedland, él es un asesor especializado en servicios financieros de banca de inversión, pero también nos va a poder hablar un poquito de todo esto. Gracias, Guido, por estar hoy con nosotros. No, un placer. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Guido, empecemos hablando y dándonos un panorama de cómo está Argentina, ¿no? En todo lo que tiene que ver con este camino hacia la transición energética, como si lo comparamos con otros mercados, ¿cuál es la situación actual? Para analizar la situación actual creo que hay que dividirla en dos. Primero verlo más a nivel mundial y después a nivel regional. A nivel mundial, en 2024, el 20% de los autos que se vendieron fueron autos eléctricos y esa es la métrica por lo general que se usa.
En cuanto a cuáles son los países que tienen mayor adopción, en septiembre de 2025 el 60% de los autos eléctricos vendidos en el mundo fueron en China, donde el 50% de los autos vendidos fueron eléctricos. El caso insignia es Noruega, donde el 90% de los autos vendidos son eléctricos, que pasó a través de una serie de incentivos y una serie de planificación. Más a nivel regional, el líder en Latinoamérica es Costa Rica, donde el 15% de los autos son eléctricos. Uruguay tiene el 13% y Argentina, junto con la mayoría de los países, está por detrás. Argentina debe estar alrededor del 7% hoy en día. Si vamos a la parte de renovables y de generación a través de la energía renovable, el 40% de la energía argentina viene de energías renovables, que está bastante en línea con lo que pasa en el mundo. Sé que es bastante dato, pero creo que... No, pero es importante y nos da un panorama, ¿no? De hacia todo lo que falta o todo lo que todavía podemos construir pensando en esa transición energética. Y ahí, bueno, ¿qué está pasando con las inversiones? Digo, ¿qué es lo que de alguna forma genera que Argentina esté tan atrasado versus otras regiones? ¿Están invirtiendo en el país? ¿No? ¿Por qué? Contanos un poco qué está pasando en términos de inversión. Ok, voy a ir despojado de cualquier opinión política en este sentido, y es que está muy bien. Hoy en día hay mucha incertidumbre. Seguramente. Al menos hasta el domingo. Así es, estamos todos expectantes, no importa de la industria que sea, ni del rubro que sea, muy sensibles al contexto. Exactamente, y ya necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Seguramente, pase lo que pase, el mercado va a llevar algunos días en adaptarse, y esta es una incertidumbre que no es tan reciente, sino que la estamos trayendo de los últimos meses, diría casi desde el principio de año. Uh-huh. E incluso ya con las elecciones presidenciales venimos un ciclo similar. Entonces, Argentina es un país donde se construyeron un montón de negocios que crearon valor a nivel local, pero no existió tanto una consolidación natural que muchas veces se da en el mundo, en donde vienen extranjeros a hacer compras o compañías se fusionan una adquiere a la otra a nivel local. Bien, nosotros desde 2023 veníamos viendo que empezaba a haber más interés de compañías internacionales, pero rápidamente se enfrenó cuando se empezaron a acercar las elecciones de medio término. Claro. Entonces, hay tres cosas que para mí son fundamentales cuando viene un extranjero a invertir en Argentina o comprarse una empresa. La primera es que diría que la más obvia, que va a traer capitales extranjeros, y eso por lo general va a generar trabajo y va a generar oportunidades. Ese trabajo genera mayor consumo, que es la segunda, pero la tercera es que cuando viene una compañía extranjera tiende a funcionar casi que como validación, entonces tienden a venir más. Claro, se da un efecto contagio, ¿no? Y sí. Y si pensamos en esas inversiones alineadas con lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, con transición energética, ¿cuál es el contexto? ¿Hay empresas que han decidido invertir? Y si así, ¿por qué no sucede todavía? ¿Cuál es, si pensamos también en términos de infraestructura, qué es lo que está pasando en Argentina? Yo diría que Argentina, el ciclo hacia una generación de energía más limpia, para decirle de alguna forma, claro, pasa en dos etapas. La primera es hacer más limpia la generación por lo general, de petróleo y gas, y la segunda ya sí es mover energía renovable. Creo que Argentina está bastante enfocada en la primera parte del ciclo. Hoy en día tenemos una oportunidad enorme con Vaca Muerta, porque podemos exportar, generar trabajo y generar divisas, y son cosas que hoy no tenemos, y creo que el foco está bien puesto, y vemos cómo con YPF liderando, pero un montón de empresas independientes están haciendo lo correcto, están escalando, están exportando, incluso están agrupándose para desarrollar el oleoducto Vaca Muerta Sur como una de los ejemplos de infraestructura. A nivel renovables todavía no hay tanto. Empezamos a ver algunos parques solares en lo que es el oeste-noroeste argentino, o algunos parques eólicos más hacia la Patagonia, pero cuando haya previsibilidad, la previsibilidad va a bajar el costo de financiamiento. Entonces, cuando haya acceso al financiamiento, creo que va a venir esta segunda parte del proceso.
Y en esto, Guido, ¿qué rol tiene el universo financiero, por así decirlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la financiación, ¿qué rol tiene, qué rol está teniendo y de alguna manera cómo podría impulsar que esto realmente se vaya generando, como bien describís? El rol del universo financiero diría que es desbloquear, pero el universo financiero necesita previsibilidad y la previsibilidad viene de la mano de la regulación, más allá de lo que pase a nivel político. Entonces, ¿cómo se compone el universo financiero de compañías que podrían invertir en infraestructura? Tenemos, obviamente, los gigantes internacionales de energía, tenemos compañías por ahí más interesadas con algún foco, y después hay fondos de inversión de infraestructura, hay incluso venture capital o fondo de capital semilla que van a invertir en startups, y todos esos necesitan de esta estabilidad, previsibilidad y regulación para poder disponer de la plata, porque al final son proyectos muy capital intensivos y al ser la energía renovable no genera tanto los retornos que genera la energía tradicional. Y para eso, a menor retorno, estamos esperando que si generamos retorno no tengamos problema en sacarlo, que se pueda reinvertir y un montón de cosas que se pueden hacer para energía con retornos más altos. Ahí te llevo un poquito a eso que mencionás y también para entender qué es lo que estaría faltando, qué se necesita justamente para atraer esos capitales. Y también por ahí si hay un modelo a seguir, digo, hay otros países que están haciendo las cosas de una manera que efectivamente generan esos capitales, esas inversiones, y tiene que ver con políticas de Estado, con políticas financieras. ¿Cuál es un poco el panorama en ese sentido? Para mí algo muy importante es alinear a la parte pública y privada. Al ser proyectos de semejante infraestructura, magnitud y plata, cuando el Estado provee los incentivos correctos, y yo soy un gran creyente de que los incentivos correctos generan las decisiones correctas, es donde se van a generar los buenos proyectos. Para separarlo en dos, que creo que son dos casos muy distintos, en cuanto a la movilidad eléctrica, Noruega, que fue el caso que hablamos al principio, el gobierno viene planificando hace décadas la movilidad eléctrica y viene construyendo la infraestructura de carga, que es fundamental, y para mí viene primero en el huevo y la gallina, incluso viene financiando. Y del otro lado tenemos, en cuanto a generación de energía renovable, nuestros vecinos, Paraguay, tienen el 100% de la generación de energía renovable, que parece increíble, pero también viene de un gobierno y un Paraguay que está siendo mucho más propenso y mucho más amigable para el mundo financiero y los negocios, en el cual el Estado se involucró, el Estado proveyó financiamiento, y eso hizo que los privados empiecen a tener mucho más interés en también involucrarse, porque veían que los retornos podían ser obtenidos. Claro. Yo creo que hay un muy buen caso ahora en Argentina, que es de esta semana, y es muy interesante, que es el anuncio de OpenAI con Stargate. OpenAI anunció la posibilidad de armar data centers, que es para generación de datos en Argentina. Es una inversión que puede ir hasta de $25.000 millones, y se planea que se haga con energía limpia. Y esto creo que puede ser el principio o la parte de arriba del iceberg de un montón de cosas buenas relacionadas a la energía, el procesamiento de datos y las inversiones en Argentina. Guido, buenas noches. Jorge Figueroa es mi nombre, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta. Vos hablabas de la previsibilidad, de la incertidumbre y de la necesidad de reglas claras para las inversiones, tanto en movilidad eléctrica como en energías renovables, limpias. ¿Cómo para un inversor lo que es Argentina, que constantemente pasa de un péndulo desde todo del Estado o nada del Estado, sin intervención del Estado o con toda la intervención del Estado? ¿Qué se podría hacer como para, digamos, encontrar un punto justo? ¿Qué propuesta podría haber como para que en algunas cosas sea una política de Estado
no de un gobierno, de un Estado que permita atraer las inversiones y después que el gobierno lleve adelante la política que quiera? Sí, es una muy buena pregunta y creo que, primero, ¿todo bien, Jorge? Creo que es la pregunta que si pudiéramos resolver, por ahí no estaríamos teniendo esta conversación. Claro, sí. Mirando a casos en donde podríamos reflejar y aprender, yo creo que en Chile durante muchos años hubo alternancia en los partidos políticos en el poder, pero sin embargo las políticas que hacían que el país progrese se mantenían entre un gobierno y el otro. Entonces recibieron un montón de inversiones. Chile tiene una infraestructura de energía muy buena y creo que proviene de la alineación. En Argentina lo que estaría bueno es que no se rompa lo que está bueno del gobierno anterior, que creo que lamentablemente lo hacemos mal. Pasa siempre, sí. Pasa siempre. Y hay que buscar la forma, para mí, de poner los incentivos correctos a el partido que gobierne de turno para seguir con cualquier cosa que venga generando beneficios para el país. Tengo una última de mi parte, después le dejo el cierre a Rocío. Hablabas de movilidad eléctrica y hablabas un poco del huevo y la gallina, y un poco era lo del tema de los cargadores o los autos. ¿Qué va primero? ¿Los cargadores? ¿Los autos? ¿Cómo se resuelve eso? Para mí es muy difícil generarle al individuo la necesidad de comprar un auto eléctrico si no sabe dónde cargarlo. Claro. Argentina a veces no somos conscientes, pero es el 8º país en cuanto a área en el mundo. Entonces muchos de los viajes son mucho más largos que la autonomía que tiene el auto. Y cuando, cualquier viajero puede ser ya de carga o individuo, cuando hace el viaje quiere planificar su viaje en base al deseo o en base a la necesidad de parar y no a la necesidad de dónde hay un cargador. Yo tengo una historia personal con un viaje con amigos. Por error, en 2022 alquilamos un auto eléctrico y viajábamos media hora para cargar el auto 15 minutos para seguir el viaje. Claro. Entonces, dicho eso, yo creo que tiene que haber como un mínimo indispensable de cargadores distribuidos, al menos localmente en ciudades o en centros urbanos, puede ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y después empezar a escalar ahí y ahí generar también los incentivos a que vengan los autos. Y los cargadores, perdón Roque, ya te dejo. Los cargadores pueden estar instalados en las mismas estaciones de servicio donde está el combustible, por ejemplo. Perdón mi ignorancia, pero digamos, si no sería bastante más o menos fácil. Sí, la pregunta es muy buena y hay un montón de alternativas. Lo bueno de los cargadores es que no cargan el petróleo o el gas, claro, que son inflamables. El único tema es que son costosos, entonces se tienden a poner en el lugar donde generan retornos. En las estaciones de servicio es un lugar obvio, pero también se pueden poner en otros lugares, ya sea en shoppings, en lugares de oficina, y hay una situación muy interesante en cómo el cargador pasa a integrarse en los electrodomésticos actuales del hogar. Bárbaro. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Guido. Primero, obviamente agradecerte. Sé que no estás en Argentina, tú estás muy lejos, con horarios distintos, así que te agradecemos doblemente porque es muy tarde por allá. Pero como para cerrar, algún mensaje en términos de futuro, ¿cómo visualizás? Vos hablas todo el tiempo de la necesidad de incentivos, ¿no? ¿Qué sería un buen incentivo para que Argentina realmente avance en todo lo que tiene que ver con transición energética, con movilidad eléctrica y que vengan esas inversiones que se están necesitando? Yo, en cuanto al futuro, siempre tiendo a ser optimista y creo que ojalá en un país ya sin inflación lo que venga ahora sea estabilidad macro total. En ese contexto, primero tiene que venir regulación en la cual el inversor sepa que va a venir un país ordenado en donde va a poder sacar cualquier tipo de retorno que genere, y después la movilidad eléctrica por lo general necesita incentivos fiscales para tanto la instalación de cargadores como para la compra de autos eléctricos. El mundo pudimos ver que funcionaba muy bien con incentivos. Yo creo que en Argentina, a nivel generación de energía, un poco lo que explicaba antes, vamos a primero llegar a un plató en Vaca Muerta en el cual se está produciendo mucho más sustentablemente, y después íbamos a empezar a reemplazar el petróleo y el gas por energía más renovable,
mientras que en cuanto a la transición energética, cuando podamos poner los cargadores, cambiar la cultura y pensar en que la energía tiene que también consumirse de forma sustentable, vamos a empezar a instalar nuestros cargadores, a comprar nuestros autos, consumir menos energía y a terminar emitiendo menos dióxido de carbono, que es algo que nos está afectando con el calentamiento global. Bárbaro. Bueno, Guido, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros hablando de estos temas. Súper interesante lo que compartís. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Adiós. Igualmente. Bueno, era Guido Friedland, asesor especializado en servicios financieros. Y nada, le agradecemos realmente porque está en Europa en este momento, así que imagínate que muy tarde para él. Pobre por el horario. Gracias sí. por haber estado. Bueno, después de la tanda vamos a hablar un poquito de energía. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos la energía que nace de nuestro suelo. Somos parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Porque somos gente, somos industria, somos trabajo, somos cultura, somos familia y somos futuro. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Auspicia, Grupo Albanesi, energía a su alcance. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Seguimos en Copyright y recién Guido Friedland mencionaba un ejemplo de unión de varias empresas para ponerse a trabajar juntas en la construcción de un oleoducto en Río Negro. Bueno, ¿quién va a estar ahí si no Ignacio Ortiz? Ignacio Ortiz está en Río Negro, está en los inauguración o trabajos que se están haciendo ahí y nos preparó este informe. Escúchenlo. Buenas noches, Jorge, Rocío, espero que estén muy bien. Estoy a punto de dejar la provincia de Río Negro, donde en estos últimos días tuvimos la oportunidad de estar en el frente de obra para la construcción del oleoducto que forma parte del Vaca Muerta Oil Sur, que creo que ya todos lo conocemos más como el VEMOS, y que sin duda se puede decir que es el proyecto de infraestructura más importante que se está llevando adelante, no solo en el sector energético, sino en todo el país. Se trata de un ducto de 30 pulgadas, 37 kilómetros de extensión, que va a permitir exportar unos 700.000 barriles diarios de petróleo desde la cuenca Lauquina, y eso es lo que va a permitir, en definitiva, destrabar el cuello de botella que hoy limita la producción de shale oil en Vaca Muerta. Por sus dimensiones, se considera que es el oleoducto, y que lo va a ser cuando se lo termine, más grande de la Argentina, y quizás también el último que se construya, teniendo en cuenta que va a permitir una salida adecuada de las exportaciones por muchos años. En definitiva, va a depender de lo que ocurra en algunas décadas con la transición energética que siempre mencionamos y la erupción de otros combustibles. La obra que visitamos está a cargo de las empresas Techin y SACDE. Son los dos gigantes de ingeniería y construcción que en pocos años ya llevaron adelante otros trabajos, también de forma conjunta, como fueron el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, hoy rebautizado Perito Moreno, la ampliación del sistema Oleoductos del Valle y la reversión del gasoducto del Norte. Una obra clave esa que fue la que permitió en definitiva dejar de importar gas desde Bolivia. El avance de estas obras ya supera los 390 kilómetros de cañería instalada, según nos explicaban.
de un total de 437 kilómetros, por lo que se estima que la línea total estará lista para los primeros días de noviembre. Y la obra en su conjunto, que demandó $1.000 millones, podría ser entregada en marzo próximo de 2026, según es lo que se está previendo. Hay que recordar que este tramo es solamente el caño, es lo que va a transportar el crudo de Vaca Muerta, porque en paralelo lo que se hace es la construcción de la mega terminal en Punta Colorada, esto es en la costa de Río Negro, muy próximo a la localidad de Sierra Grande, que vive, se podría decir, un renacer luego del cierre de la mina de hierro que operó ahí por muchos años. Otro dato que les puedo aportar es un dato tecnológico quizás de la obra, por decirlo de alguna manera, es que se están batiendo récords de productividad en Latinoamérica con las soldaduras y la construcción del ducto. Gracias a estas soldaduras automáticas y plantas de doble junta, que es una tecnología traída y perfeccionada desde Estados Unidos, que ya estuvo presente en las obras del gasoducto Néstor Kirchner y que son operadas por trabajadores turcos, que son los especializados en las maniobras tan precisas que requiere, y fue lo que permitió alcanzar un pico de 175 soldaduras en un solo día. Esto es el equivalente a más de 4 kilómetros de ducto soldados por día. Eso es lo que explica el ritmo que le imprime el equipo de soldadores, y a pesar de lo cual queda un gran desafío por delante, que es el más complejo de los 75 cruces especiales que tiene la traza, y que es el paso por debajo del Río Negro. Para esto nos explicaban que se está construyendo un túnel a unos 20 metros por debajo del lecho, y la previsión es que ese caño pueda ser traspasado por debajo del río a fines de este año o principios de 2026. Si hablamos de plata, se trata de una inversión de 3.000 millones en total. Dijimos que 1.000 era esta parte de la obra, que incluye caños, válvulas y obviamente el despliegue de toda la maquinaria y personal. Pero la obra en general está impulsada por las principales petroleras del país y contó con financiamiento de bancos internacionales, y además está también aceptada en los beneficios del RIGI, que fue uno de los primeros proyectos que fue aceptado por el gobierno de Javier Milei. La obra es considerada clave por el sector, no solo por lo que va a permitir destrabar lo que mencionábamos del cuello de botella para la exportación de petróleo, sino porque además se está dinamizando desde comienzos de año en que comenzó la obra todo lo que es la economía de decenas de pueblos rionegrinos por donde pasa la traza. Son aproximadamente 2.000 personas, nos contaban, que están trabajando, cientos de pymes que están utilizando o prestando, mejor dicho, sus servicios al VEMOS en todo tipo de recursos, ya sea alimenticios, de transporte, algunos arreglos de maquinarias, etcétera. También me anoté para contarles un dato que resalta la complejidad del proyecto completo, y que es que la mega terminal portuaria de Punta Colorada, cuando estén en operación a fines de 2026, va a permitir la carga de los buques petroleros más grandes del mundo, que son conocidos por la sigla VLCC. Son buques que permiten cargar 1 millón de barriles por día. Para que tengan una dimensión, hoy la Argentina está en 840.000 barriles por día. Quiere decir que todo lo que produce la Argentina por un día no alcanza a llenar la inmensidad de estos barcos. La capacidad que va a tener de exportación es de 15.000 a 20.000 millones, como lo ha dicho en distintas ocasiones el presidente de YPF, Horacio Marín. Y ya que menciono YPF, quería mencionar también a las otras empresas que forman parte del VEMOS, porque esta es una sociedad anónima que es el nucleamiento, la unión de Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Petrol y Shell Argentina. Hay muchos más datos, pero bueno, quizás lo podamos charlar con algún invitado en los próximos programas. Espero que esté muy bien y saludos, nos vemos el jueves próximo. Gracias, Nachito, nos vemos el jueves próximo con toda la información que seguramente habrás recogido ahí en Río Negro y con la ampliación que nos prometés de esta obra que realmente va a ser muy importante, este oleoducto que va a permitir aumentar la producción y las exportaciones, y como mencionaba Nacho en el informe, que mueve o está moviendo o va a mover una gran cantidad de pymes, proveedoras y trabajo en sí. Después de la tanda nos vamos a meter en otra propuesta. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y los portales. Copyright, periodismo de anticipación hecho por especialistas. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Q 30 63 94 53 73 8.
Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era Soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en la Shell. La Sole, la Shell, la de todos. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hay momentos en los que te das cuenta de que lo más importante es la tranquilidad. Por eso Toyota ahora extiende la garantía de tu vehículo hasta 10 años. Toyota 10. Disfruta, nosotros nos encargamos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables a la garantía oficial limitada, consulten www.toyota.com.ar/mi-del-medio Toyota /garantía. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 21 con toda la información. Sol Montero en la producción y Nicolás Cabrera en los controles nos acompañan. Rocío Bravo. Habíamos hablado de comercio electrónico, de las posibilidades que brinda esta alternativa a todas las empresas. Así es, Jorge, se viene una nueva fecha de uno de los eventos más importantes que tiene el comercio electrónico, el Cyber Monday, va a ser en noviembre, ya estoy muy adelantada. Sí, te adelantaste, me adelanté te un fuiste de montón. vacaciones ya. Sí, estamos necesitando terminar el año. Una fecha que es muy importante, ¿no? Para los comercios, para las marcas, sobre todo para las pymes. Muchas pymes forman parte de esta fecha, se suman al Cyber Monday, porque realmente es una fecha importante en términos de ventas. Y para hablar un poco de eso, para hablar también del panorama en general de la industria e-commerce, que es una industria que viene creciendo hace muchos años, y que incluso en momentos de crisis de consumo es una industria que se mantiene, que genera empleo y que tracciona. Vamos a estar hablando con una referente, alguien que ahí estás, Lorena Comino, ella es founder y CEO de Facturante, una referente en la industria que viene trabajando hace mucho tiempo justamente para que este segmento crezca. Te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros, Lorena. ¿Cómo estás, Rocío? Un gusto para mí también estar acá compartiendo. Bueno, ante todo me gustaría que nos cuentes qué es Facturante, para quienes no conocen y no son parte obviamente de la industria, claramente te conocen, pero contanos un poquito qué es Facturante, cuál es la propuesta de valor que tienen. Dale. Bueno, Facturante es una solución en la nube, o sea, tecnológica, que automatiza todo el proceso de facturación, legalización y puesta a disposición de comprobantes, o sea, facturas electrónicas. Hoy procesamos alrededor de 80 millones de facturas al año en casi 20.000 clientes en Argentina y ayudamos a las empresas a cumplir con normativas fiscales de una forma simple y segura, digamos, sin que se tengan que poner a pensar en cambios normativos o tributarios. Nosotros hacemos eso por ellos. Entonces, estamos integrados a todos los canales de venta de distintos canales de venta de empresas, y las empresas entonces usan nuestro software para poder comunicarse. Y nuestra propuesta de valor, más que nada, justamente es transformar un proceso que es obligatorio y operativo en una oportunidad también de, no solamente de eficiencia, porque automatizamos todo el proceso y no necesitas gente, sino que te puedes dedicar el core de tu negocio a comprar mejor, a vender más, sino que lo que hacemos aparte es agregamos analítica para transformar ese canal de entrega de facturas en un nuevo canal de venta o fidelización de los clientes, integrando inteligencia artificial y convirtiendo eso en inteligencia comercial. Así que esa es nuestra propuesta de valor, es algo distinto, que estamos cada vez incorporándole más y bueno, genera un valor adicional, aparte de resolver un tema operativo, ¿no? Y fiscal. Así es, Lorena. Yo comentaba también que bueno, que venís hace mucho tiempo, sos parte de esta industria hace mucho tiempo, así que podés darnos un panorama de cómo viene evolucionando la industria, cuáles han sido
los hitos que han generado que crezca, ¿no? ¿Y cuáles siguen siendo los desafíos en algún punto para que avancemos más y siga creciendo el segmento de lo que tiene que ver con venta electrónica, con venta online? Mira, bueno, año a año sigue viendo, es un crecimiento del comercio electrónico, tanto en cantidad de operaciones, porque es difícil medirlo en cuánto factura, pero bueno, que va cambiando. La inflación hace que, claro, se facture mucho más. El último evento, el último hot sale, que es, ahora viene el Cyber, pero el último fue el hot sale, fue casi un 80% más en facturación, pero vos decís, bueno, ¿cuánto más de reales operaciones hicieron? O sea, creció, sí, creció, porque se ven mayor cantidad de operaciones. Os lo medís en operaciones, más del 35%. Entonces, se sigue incrementando el canal de venta de comercio electrónico, y siguen nuevos compradores, cada vez se suman. En el último se sumó más de 500.000 nuevos compradores. Entonces, eso hace que claramente haya un crecimiento sostenido de este medio, ¿no? De la industria del comercio electrónico. Después, bueno, lo que vemos es un consumidor mucho más racional y planificado, cada vez más, se hacen más profesionales en la compra, ¿no? Entonces hacen análisis previos, comparan marcas, van a las marcas que le ofrecen mayor experiencia, en el post-venta también, que ahora voy a hablar de eso, que es importante, a veces no lo tenemos en cuenta. Y después, bueno, obviamente siempre se sigue incrementando la venta de dispositivos móviles, o sea, inician y terminan la compra desde ahí, que antes era por ahí un inicio, pero después terminaban en una computadora, ya ahora es casi todo mobile, como se dice, y se usan cada vez más las billeteras. Los desafíos, a ver, si van cambiando, pero hay algunos que se vuelven a repetir, que son más que nada que tenés que optimizar, porque el desafío es entregar rápido. Y no solamente, como dije, es llegar a poder tener buenas ofertas todo en esos 3 días de evento, sino la cosa empieza después, que es en el postventa, porque es la experiencia que vos tengas en la facturación correcta, en la entrega del producto correcta, en no quebrar stocks, o sea, en vender lo que tenés y no hacer contracargos, en tratar de mejorar todos tus procesos para evitar lo más que puedas el fraude. Esos son los desafíos más grandes. Hoy el fraude es un tema que sigue doliendo, porque se incrementó desde la pandemia muchísimo, y bueno, todavía es un desafío grande, pero bueno, en cuanto vos resuelvas todos esos procesos y lo hagas lo más rápido posible, lo más eficiente posible, al cliente percibe no solamente una confianza, sino la promesa que vos le dijiste de entrega, que la cumplas. Y eso es lo más importante hoy en día, porque como todo, viste que se mide más la experiencia que el producto en sí, porque aparte vos estás compitiendo con un montón de tiendas que venden el mismo producto. Tal por ahí. cual, ¿no? Hoy, si nos ponemos a pensar en justamente lo que valora un consumidor, creo que tiene más que ver con esa experiencia que con el precio en sí, y después, digo, hay otras variables, y ya pensando concretamente en esta fecha que se viene, que yo recién decía erróneamente en febrero, es en noviembre. Recordarnos un poco las fechas y del 3 al 5 de noviembre. 3 al 5 de noviembre. ¿Cómo se preparan en el caso de Facturante para esta fecha que realmente es una fecha importante para toda la industria? ¿Y cómo están viendo las marcas? También, si tenés datos por ahí que puedas compartir en cuanto, si ven año a año que se suman más empresas. Tengo entendido que cada vez hay más pymes que se van sumando a estas fechas, porque realmente les redituable, ¿no? Formar parte de un cyber, de un hot sale. Exacto. Sí, bueno, en Facturante lo que hacemos, como toda plataforma tecnológica que da soporte a un evento tan importante, donde la marca se prepara mucho tiempo, pone mucho foco ahí, y todo el equipo está esos 3 días sin dormir casi, te diría, porque todo tiene que funcionar bien, aparte de medir, o sea, tener bien la performance. No tocamos código, no tocamos nada por esos días, como para que nada pueda afectar
al cliente en cualquier error que podemos generar nosotros desde facturando. Entonces, ahí siempre se prioriza. La perdimos. Ahí se congeló. La perdimos. Bueno, nada, mientras vemos si vuelve Lorena. Súper interesante también esto que hablaba, porque a ver si la tenemos. Ahí la tenemos de vuelta. Te habíamos perdido. Sí, nos estabas contando cómo se preparan como facturante para esto. Hacemos lo que se dice code freeze, o sea, no tocamos ninguna parte del software como para que nada que le pueda afectar al cliente. Obviamente mejoramos el soporte, o sea, tenemos como una guardia, ¿no? Como para que cualquier cosa que pase en un horario fuera del comercial, donde normalmente llegan los tickets de soporte, alguna consulta o algún problema, se extiende, porque esto es 7/24. En esos días la gente compra todo el día, toda la noche. En cualquier momento, tal cual. Y ningún proceso puede fallar. Entonces, eso es lo que hacemos de facturante y de prácticamente todas las plataformas. Se mide mucho estrés, o sea, picos de grandes de compras y de facturación en nuestro caso. Lo vamos midiendo antes, entonces nunca tuvimos problemas. Y bueno, después puede haber caídas de AFIP que nosotros las solventamos, entonces de ARCA que llama ahora, es nuestro fuerte justamente, que tenemos todo un método que pueden seguir facturando y nosotros lo facturamos cuando ARCA lo encontramos vivo, digamos, pero ha pasado que se ha caído en el medio del evento y con nuestra solución no se tienen que ocupar de eso, ¿no? Entonces, bueno, son algunas ventajas de tener soluciones, que es re importante para lo que es el e-commerce, prepararse con plataformas que estén a la altura de un evento semejante, porque la inversión es grande, ¿no? Seguro. Sí. Lorena, buenas noches, mi nombre es Jorge Figueroa. Bien, tomo un poco lo que te preguntaba Rocío acerca de las pymes y la participación en estos eventos como el que viene del 3 al 5 de noviembre y digamos, uno contrasta algunos datos de las ventas en comercio electrónico y las ventas físicas, y ve una gran diferencia. Por un lado, una depresión en el consumo, en lo que tiene que ver con las ventas físicas y demás, y por otro lado, un auge y un movimiento creciente en lo que tiene que ver con ventas a través de comercio electrónico. Que las pymes de alguna manera en el comercio electrónico pueden encontrar una especie de salvavidas, si se quiere, a la situación actual, y por otro lado, te hago dos en una, ¿qué porcentaje, si tenés algún dato obviamente, de las ventas de las pymes se van canalizando por comercio electrónico y físicas? Mira, estos son datos de CASE que están en el midterm, o sea, o en el evento anterior, los publican, con lo cual los podemos obtener de ahí, yo los conozco. Las pymes sí se van sumando porque ahora hay como 900 para este evento, ya inscriptas, 900 marcas que van a estar participando oficialmente del Cyber, y lo que pasa en general es que son 3 días fuertes, que a veces se extiende una semana en general, donde por ahí te implica la facturación de un par de meses o de todo el mes. Entonces, obviamente, bueno, generas volumen de venta y eso es como un aire que en algunos momentos donde tenés, ponele mayo, que es el hot sale, es un mes complicado generalmente para la industria del retail en general, y es como un aire que te da un poco más de aire para seguir en este caso, y es un año que van sobreviviendo un poco, ¿no? Y después me habías comentado digamos, si el volumen, digamos, la cantidad de ventas a través de comercio electrónico crecen porcentualmente en las pymes. Sí, está ya superando el 15% de la venta total. Siempre el retail físico es la mayoría, pero este número va creciendo, tiene picos de 20, pero va creciendo año a año. Lo vemos que siempre va subiendo un poco más en lo que corresponde a todas las ventas, ¿no? Es un buen número, y lo bueno es que sigue en crecimiento, con lo cual ya hay un montón de pymes que ya son nativas digitales, o sea que comienzan ya su vida
en el mundo online. Claro. Y otras que se están achicando y están dejando... Hay como un trasvasamiento. Venta online solo e invirtiendo mucho en el volumen de venta a través del canal. Bajando costos de estructura, ¿no? De locales físicos. Entonces lo ideal es un mix también, ¿no? El híbrido que tiene online y offline, si lo manejan bien. Bueno, perfecto, gracias. Sí, es interesante esto también que mencionabas, Lorena, porque digo, más allá del avance y del auge que viene teniendo el comercio electrónico, también se ha dado como una reinvención o una reconfiguración de lo que es la tienda física. Probablemente sean menos los metros cuadrados hoy que se tengan, pero sigue siendo un lugar donde uno va a buscar la compra online. Digo, también hay como una reinvención, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la compra, y ahí hay un ecosistema que sigue creciendo y que va generando un montón de oportunidades para un montón de empresas que forman parte de esto, ¿no? Sí, en un momento, hace bastante, ya se veía como, incluso lo tenías que meter en la cultura de esta competencia entre la venta física, de la misma empresa estamos hablando, y la venta online. Hoy hay herramientas y soluciones que ya integran los dos y en conjunto generan una experiencia omnicanal, como se llama. Y ya ahora hay combinaciones donde vos lo ves online, lo retiras en el físico, lo retiras en otro lado que no tiene nada que ver con tu marca, pero que son puntos de entrega, que todo se optimiza, se ha evolucionado mucho en eso, como para bajar costos y generar esta omnicanalidad que se llama, ¿no? Que el cliente tenga una experiencia de la misma marca única, integrando sus canales, y así generas más venta en general, ¿no? Se genera más venta y una buena experiencia, pero sí hay que tener una estrategia omnicanal para eso. Exacto. Y las herramientas que tengas, tecnológicas, tienen que apoyar esa estrategia omnicanal. No es tan sencillo, pero hay que pensarlo desde así, ¿no? Hay que pensarlo como un todo y una estrategia plantada sobre esa experiencia que vos querés lograr. Entonces hay bastante que aprender. Hoy se destacan las que están profesionalizando, ¿sí?, sus comercios electrónicos o estas estrategias por sobre una que lo hace medio a los ponchazos, digamos. Entonces, si hay que meterle un foco, hay que profesionalizar como todo este canal, y ahí se destaca, porque eso se ve directamente, el impacto es en la experiencia. Eficiencia, y la eficiencia hace que ese paquete que compró, o sea, ese producto que compró, llegue más rápido a manos del cliente. Y hoy el cliente es muy exigente. El comprador quiere todo ya, hoy. Seguro, así es. Tenerlo hoy sería ideal. Bueno, Lorena, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy hablando de estos temas, y bueno, muchos éxitos en este Cyber Monday que se viene. Gracias, chicos. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, era Lorena Comino, ella es la co-founder y CEO de Facturante. Y bueno, la reservamos para lo último, y tiene que ver con la columna que semana a semana nos prepara Leila Ghanem sobre el sector real estate, el sector de desarrollos inmobiliarios. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre un nuevo producto inmobiliario que está teniendo mucha demanda y mucha aceptación, y que es tanto para inversores como para familias. Se trata de nuevos barrios deportivos premium en Cardales, que integran infraestructura de alto nivel, deportes ecuestres, golf, rugby y tenis, en esta ciudad bonaerense que está buscando trascender lo inmobiliario. En medio de esta oleada acaba de sumarse un desarrollo denominado Aires de Cardales. Es un barrio de campiña que invita a conectar plenamente con la naturaleza. Este desarrollo es innovador y pone el foco en el tiempo y en una nueva forma de disfrutar el descanso. Se trata de un barrio compuesto por 296 lotes con un promedio de 2.600 metros en medio de un proyecto diferencial bien distinto a lo que está ofreciendo la zona. Esto sobre todo por los amenities y las dimensiones, ya que el 50% de la superficie del barrio está destinada a espacios verdes y de uso común. Además, tiene una huerta
huerta orgánica propia, donde los vecinos podrán cosechar productos frescos y disfrutar de un horno de barro comunitario. Como complemento, la zona ecuestre se presenta como un atractivo único, con caballerizas y pistas de vareo. Los propietarios tendrán acceso directo a caballos disponibles dentro del barrio. Los lotes de 2.600 metros cuadrados parten desde los $90.000 y los que se acercan a los 4.000 metros cuadrados tienen un valor aproximado de $175.000. Una novedad es la financiación, que es del 40% con la firma del boleto y luego 18 cuotas que pueden ser en pesos actualizadas por CAC. A este proyecto se suma Montana Farm, que es un nuevo polo hípico y de real estate en expansión. Y se trata de un aras de 150 hectáreas que combina deporte, cría de caballos de elite y diseño arquitectónico. Montana Farm no busca ser solo un club hípico, sino que intenta ser un ecosistema que combina deporte, cría de caballos de elite y un diseño arquitectónico pensado en cada detalle. De este modo, Cardales se está consolidando con proyectos que buscan trascender lo inmobiliario para convertirse en motores de desarrollo integral, al combinar real estate, diseño y sustentabilidad con la tradición ecuestre y el turismo de calidad. La columna que nos preparaba Leila Ghanem sobre todos estos desarrollos inmobiliarios en la zona de Cardales. Y bueno, llegamos al final de la emisión de hoy. Los invitamos la semana que viene a las 20 aquí en Radio LED a compartir una hora con toda la información del mundo de los negocios y la actividad de las empresas. Que tengan muy buena semana.